Meretz trabaja por la representación política de los valores e ideología que nos unen. Judaísmo laico-humanista, sionismo vinculado a la paz y a la justicia social, la construcción de una comunidad judía abierta a todas las expresiones sin discriminación y el compromiso con la democracia, la igualdad y los derechos humanos. Hola a todos y todas. Volvimos con Shakshuka. Volvimos. Pero aparte, cruzamos la cuarta pared. Claro, el que está viendo esto tal vez no se entera, pero yo a ustedes no los veo hace un mes. ¡No! Es verdad, es verdad. Y todavía en este momento no salió, o sea, en este momento real, pero hay un programa que hicieron sin mí. Así es, pero habrá salido, para cuando la gente vea esto, con un reemplazo. Pero estuviste presente en nuestros corazones. ¿Cómo con un reemplazo? No, sos irreemplazable. Ah. Pero metimos a otra persona, invitamos a nuestro amigo Un Gasti sustituto. Prejo. Así es, no sustituto porque sos instituible. Pero bueno, una persona invitada que le agradecemos también su presencia en el programa anterior. Bien, en este momento me están apuntando para que diga que se suscriban a las redes de Meretz. Así que pueden encontrarnos como Meretz Argentina en casi todas las redes habidas y por haber. Así es, incluso en Threads, porque ahí se actualiza automáticamente, pero nunca lo revisamos. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Hay alguien que Threads? comenta las publicaciones en Threads? Yo entré una vez, estaba lleno de nazis. Ah, bueno. Todos nuestros comentarios. Quizás debería Un dejar desfile de antisemitas, sí. Y donde deberíamos revisar también los comentarios es en Spotify. Sí. No sé cómo Sí. venimos ahí. Me acabo de enterar que se puede comentar. Entiendo que sí, se puede comentar. Pero sigan comentando ustedes en casa. Sigan lo vamos a empezar a comentando. revisar. Y por favor, respondan también a nuestras consignas. Sí, nos Es verdad. encanta cuando nos mandan mensajitos de WhatsApp. Pueden hacerlo públicamente cuando ven los videos o cuando nos escuchan. Nos gustan esos intercambios. Hagámoslo más seguido. Bien, mientras esperamos a nuestro invitado que va a venir más o menos en la segunda mitad del programa, como es costumbre, pero a veces puede variar, Flor de invitado. flor de invitado, se van a caer de tujes, eso se puede decir. Sí. No hablemos más de caídas hoy. Tenemos dos pedazos Se de cayó columna uno. también. Sí, estoy con las palabras. Pero está bien. No sé si quería que lo dijéramos. Vamos a hablar de Entebbe y vamos a hablar de las marchas del orgullo en Exacto. Israel. Sí, Así que, ¿qué les parece si arrancamos por la columna de Kevin? vamos. Dale. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de Entebbe? En realidad, este programa sale un poquito tarde, pero el 4 de julio se cumplen 50 años del rescate de Entebbe de 1976. Y muchos de nosotros nos habremos criado escuchando la historia del rescate de Entebbe, pero para el que no sabe, vamos a hacer un repaso histórico. Cuando hablamos de la Operación Entebbe o la Operación Trueno o la Operación Jonathan, estamos hablando de un episodio de 1976 cuando un avión de Air France, de hecho tenemos una foto de ese modelo de avión, creo que es la imagen número 1, John. Lo tenemos a John, por cierto, gracias a John y a Indy que están atrás de cámara como siempre. Ahí estamos viendo el avión de Air France. ¿Es el mismo de Entebbe, puede ser? Sí, exactamente. Este es el avión, era el vuelo 139 de Air France, y lo que pasó fue que fue secuestrado por terroristas palestinos y terroristas alemanes de un grupo que se llamaba Baader-Meinhof. Secuestraron este avión a los 15 minutos de salir. Era un avión que había salido de Tel Aviv con destino a París y había parado en Atenas para hacer una escala. A los 15 minutos de salir de Atenas, en realidad, los terroristas tomaron el control del vuelo y desviaron el vuelo, en primer lugar, a Libia, donde se reabasteció de combustible, y finalmente al aeropuerto de Entebbe, en Uganda, en África, para el que no sabe. ¿Qué significa Baader-Meinhof? Baader-Meinhof era un grupo marxista. Sí. Creo que son Eso apellidos vinculados a la internacional, andá a saber qué número, y que hacían acciones de solidaridad. En realidad lo que los terroristas estaban pidiendo era la liberación de, tengo el número acá y me olvidé de mi machete, de 50 y algo de terroristas convictos, la mayoría, pero no todos, en Israel, y amenazaron con ejecutar a los rehenes en caso de no hacerlo. En caso de que no se hiciera. De repente esto empieza una crisis, todo dura una semana y en el gobierno de Israel no sabían si negociar o no, y finalmente lo que se decide es un camino, una operación de rescate. Algo que es importante. Una de las primeras cosas que hacen los terroristas fue separar a los pasajeros israelíes y judíos del resto. Quedan 106 rehenes. Dato curioso, la tripulación, encabezada por el piloto, que se llama Michel Bacos, deciden, a pesar de que los querían liberar, quedarse con los pasajeros.
por una cuestión ética, y uno de los rehenes también dijo, yo no voy a soportar esto de seleccionar entre rehenes y rehenes, me voy a quedar hasta el final. Entonces quedaron 106 personas y tenemos la imagen número 2 que nos va a mostrar. Este es un auto, un Mercedes-Benz. ¿Saben para qué se usó este Mercedes-Benz en la operación? Se supone que es el mismo Mercedes-Benz que tenía el presidente de Uganda, ¿puede ser? Correcto, el dictador Idi Amin Dada, de quien yo durante mucho tiempo escuché que era caníbal y que se comía las partes del cuerpo de sus enemigos. Okay. Lamento decir que lo googleé y parece que puede llegar a ser falso. No hay... Ok, me quedo tranquilo. Yo quería venir y hablarles del caníbal Idi Amin Dada. Puede ser que no haya sido caníbal. No lo hace buena persona. No. Pero no necesariamente era caníbal. El Mossad, el ejército israelí, la operación estuvo a cargo de Sayeret Matkal, un grupo de élite encabezado por Yoni Netanyahu, el hermano del actual primer ministro. Y compraron este auto en Europa, que era muy parecido, era el mismo modelo que el que usaba el dictador de Uganda. En una operación de menos de 55 minutos, liberaron a 102 de los 106 rehenes. 3 murieron en el operativo. Yoni Netanyahu también murió en el operativo. Había uno de los rehenes, una señora de 73 años, Dora Bloch, que estaba internada en ese momento, entonces no la pudieron rescatar e Idi Amin la hizo ejecutar. Tremendo, porque toda la operación suena a película y se hicieron películas. Exactamente, Rescate en Entebbe es una de hecho hay 2 versiones de la película que está basada en testimonios. Yo creo que vi la última. Está Victoria en Entebbe, de 1976. Sí. Está... No, de 1976, el año de la opresión. No. Sí. Me fijé en el machete, lo corroboré. Mira qué rápido. Un drama televisivo de la cadena ABC con un elenco estelar que incluye a Elizabeth Taylor, Kirk Douglas y Anthony Hopkins. Espectacular. Y después Rescate en Entebbe en 1977. Claro. Entonces Que es la más conocida. El mismo año, Operación Relámpago. Claro, que es el nombre de la operación. Sí, y en el 2018, que esta no lo ubico, 7 días en Entebbe. Claro, exactamente, pero no le fue tan bien. ¿Qué pasaba en Israel en ese momento políticamente? Bueno, gobernaba Rabin, y de hecho Rabin y Pérez parece que tenían toda una discusión. Uno de ellos era más propenso a hacer el operativo. El tema es que era muy arriesgado, era llevar 4 aviones Hércules, 4.000 kilómetros de distancia, volar por encima de países enemigos, los aviones volaban bajo para intentar no ser detectados por el radar. Apenas llegaron, también se tirotearon con agentes de seguridad, con militares ugandeses, porque ellos estaban defendiendo a los terroristas. Idi Amin, por cierto, había recibido entrenamiento militar y apoyo de parte de Israel. Era sionista Idi Amin, era uno de estos aliados que Israel tiene que suelen ser polémicos. Tal vez no era caníbal, pero no dejaba de ser polémico. Y en 1972 quiso comprar armas israelíes, se le dijo que no, y el tipo se volcó totalmente, empezó a aliarse mucho con Gaddafi en Libia y se hizo muy antisionista con discursos abiertamente antisemitas. Entonces, es una historia interesante, terminó intentando ofrecer este apoyo. Cuando pasó, también muchos países se quejaron de la violación de la soberanía ugandesa. Y bueno, fue uno de los operativos heroicos más importantes de la historia de Israel. Ahora, un par de datos curiosos. En su momento Israel pensaba que Francia iba a negociar la liberación de estas personas porque se trataba de un avión de Air France. Hasta que se hizo esta selección entre rehenes y de repente pasó a ser un tema israelí. Y pensé mucho en el caso de Operación Entebbe porque fue mucho más corto que los 2 años que tuvimos la crisis de los rehenes en Gaza, pero también en esos días, que todo esto duró del 27 de junio al 4 de julio, había toda una discusión sobre si era legítimo o no negociar con terroristas, si era legítimo o no negociar por la liberación de terroristas. Incluso en ese momento Obadia Yosef, que era el líder de Shas, del judaísmo sefaradí, sacó toda una respuesta rabínica, una teshuvá, a pedido de la familia de los rehenes, diciendo que sí, no solamente estaba permitido hacer este tipo de negociaciones, sino que también era una obligación, porque no existía precepto más importante que la liberación de los rehenes. Otro dato curioso es que los planos de la terminal se lo pasó a la inteligencia israelí, perdón, una empresa de ingeniería civil, ¿puede ser? Sí, israelí. Porque, de hecho, una empresa israelí había sido parte de la renovación del aeropuerto. De hecho, tenemos una foto del aeropuerto, la imagen número 3. Esta foto está sacada en los años 90. Fíjense que la torre es una parte vieja del aeropuerto de Entebbe. La torre todavía tiene agujeros de bala.
de la operación, de cuando se empezaron a tirotear, y además no solamente neutralizaron a terroristas y soldados, sino que también tiraron abajo aviones, porque uno de los miedos del ejército era que una vez que ellos se fueran con los rehenes, que los aviones ugandeses los iban a perseguir. Entonces tiraron abajo varios aviones para intentar generar el escape. Lo que se ve a la izquierda es un avión Hércules, no uno de los utilizados en la operación, pero el mismo modelo que los utilizados en la operación. De uno de ellos salió el Mercedes-Benz que imitaba el auto de Idi Amin, el posible, pero tal vez no, caníbal. Vos antes mencionaste que varios países africanos se quejaron por el tema de la violación de la soberanía de Uganda. Sí. ¿Qué pasó en el sector privado? Porque entiendo que debe haber habido alguna consecuencia también para las empresas privadas si es que facilitaron esos planos. Es una buena pregunta, te la debo. Okay. Yo en principio me imagino que no habrán hecho negocios con esa empresa de nuevo, pero la realidad es que es muy polémico discutir la violación de la soberanía cuando un país es cómplice de una toma de rehenes. Tengo una imagen más muy emocionante de la vuelta de los rehenes a su casa. La vuelta de los rehenes a Israel, todo un país y buena parte del mundo pendiente durante una semana de la liberación de estos rehenes. Y bueno, en este caso terminó bien, con uno de los episodios más heroicos. Hoy en día esta toma de los rehenes, como vimos en el 2023 al 2025, se vuelve bastante más complejo. Un operativo así era imposible de pensar en el caso de Gaza. Pero bueno, esto también nos muestra que algunos de estos dilemas son muy antiguos. En este caso, una operación de rescate hecha a 4.000 kilómetros de distancia de Israel en el aeropuerto de Entebbe, en Uganda. Bien. ¿Y al día de hoy considerás que esta operación de alguna manera catapultó políticamente a Netanyahu? A Bibi. Sí, de hecho, el comienzo, lo podemos también hablar con nuestro invitado, pero el comienzo de la carrera pública de Netanyahu, que por cierto en ese momento vivía en Estados Unidos, donde se había criado, su papá Benzion Netanyahu, era profesor de historia que hizo buena parte de su carrera en Estados Unidos, y un poco salta a la visibilidad como el hermano de Yoni Netanyahu. Después, bueno, se mete en la embajada israelí en Estados Unidos, se vuelve una figura pública y ahí se mete en las grandes ligas de la carrera política en Israel, las internas del Likud y demás, pero durante mucho tiempo Netanyahu fue el hermano de. Y de hecho este año también Netanyahu encabezó un homenaje a su hermano, el único soldado caído en esta operación. Bien, vamos a seguir con la columna de Vale. Sí. Ya no es Jugaimo Pop igual, o tenemos alguna información más, perdón. No, si les parece, invitamos a nuestro invitado. Sí, claramente, que ingrese a la mesa. Johnny Meta, bienvenido. Fuerte aplauso. Que vino acompañado. Hola, hello. Invitado internacional. ¿Cómo estás, Conductor Johnny? de Can en español. Me dicen ustedes. La Sí, ahí silla está violeta. Sí, sí. ¿Está bien, no? Sí. La ¿Cómo franja- estás? la de Lindo franja verte. ¿Qué haces, querido? Qué Hola, alegría. Con Johnny nos conocemos hace Estás 22 años nada más. ¿Estás igual vos también? Es increíble. Perdón, ¿de Lo dónde conocí se con pelo. conocen? ¿Cómo fue? No sé si puedo contar esa intimidad, Con pero los modelos de ONU. exactamente, éramos chicos ONU. En octubre del ¿Quién 2000 defendía a quién? En octubre del 2004, yo era Indonesia y Johnny era embajador de Corea del Norte. ¿De Corea del Norte o de Irlanda? No, de Corea del Norte. No, Corea del de Norte. Yo te conocí como Corea del Norte. Corea del Norte, es Y verdad. era un muy buen mal delegado. Un desastre era. Porque eras malo éticamente. Claro, con Corea del Norte declaramos la guerra. Sí, no. Dejábamos la guerra Me acuerdo. para que nos inviten al Consejo de Seguridad. Éramos de distintas escuelas. Yo di mi discurso, ya ni siquiera me acuerdo del tema, pero me acuerdo que después nadie quería preguntarle nada a Indonesia, a nadie le importaba. Levantó la mano el de Corea del Norte Ahí está. y dijo: ¿pero por qué decís esto si el artículo 14 de tu Constitución dice tal cosa? Y yo obviamente no sabía qué decir. Y cuando salí dije: ¿en serio leíste la Constitución de Indonesia? Me dijo: no, era chamullo. Yo voy a decir algo. La persona a enfrentar, a ganarle, era Kevin. Pero había una rivalidad. Yo, Sí, Lenguas sí, Vivas, Ort Montañez, Claro, Lenguas estaba Vivas, Ollantay, aparte, claro. éramos como escuelas que nos tomábamos demasiado en serio la experiencia. De los pocos, diría, de las pocas escuelas que se tomaban muy Sí. en serio. No sé ahora. Había esa me como- daría como esa curiosidad ver un competencia. modelo ahora, pero era linda experiencia, formativa. Qué Ahora suerte. que sí, ahora no, que no sí. tuve el honor. Estaba Pero bárbaro. bueno. Estaba buenísimo. Flojo el No sé, Johnny. Vale, Capaz ¿vos ahora lo hiciste hace. también modelo? Sí, pero soy más grande que ustedes.
Ah, bueno, claro. No, no damos números acá. No damos números. Yo tengo 20. Si quieren lo digo, no tengo problema. Johnny, estás de visita en Argentina. Estoy de visita en Argentina. Quiero decir algo. Primero, estoy muy contento de estar acá porque yo aparte escucho, veo Shakshuka. Entonces me gusta. Okay. Me siento como que estoy en un lugar, como que entré, un periodista deportivo entrando a ESPN. ¿Entendés? Yo miro, uso, recomiendo religiosamente Cara en Español para cualquier persona que quiera ver. Aprovechamos para también, como a modo de Vender un introducción, poco. muchos lo conocerán y los que no lo pueden conocer, a Johnny en Can en Español, K-A-N, el programa en castellano de la Corporación de Medios Públicos de Israel, Exactamente. que se transmite por YouTube y parte en Radio High. De hecho, Por YouTube y por Radio High, exactamente, hasta que cierre. Ok, La claro, Corporación de Medios. Está bien, pensé que Radio High. No, también. Bueno, también. claro. Dos Estamos medios más o menos en crisis, en la misma. aparentemente, sí. todavía no cerró Radio High. No. No, y Son- cantan Por poco. lo menos hasta el momento en el que estamos grabando este programa. Son distintos problemas, creo. Claro. Yo Creo. quiero más información del tema igual, pero no sé si la tenemos. Después de Ahí cámara está, hablamos. ahí está, ¿Cómo yo sé. nos gusta la polémica en este programa? Bueno, antes de pasar a la entrevista con Johnny, vamos a hablar de las marchas del orgullo en Israel. Sí. Y Johnny, sentite libre de opinar. Obvio. Acá Sí. sos un panelista Bueno, más, hasta por que hablemos favor. con vos. Por favor. Queríamos hablar de este tema no solo porque acaba de pasar el mes de junio, la marcha tiene lugar la segunda semana de junio, sino también porque en muchas oportunidades charlando con gente nos encontramos con que la mayoría de las personas suelen ubicar la marcha que tiene lugar en Tel Aviv, que suele ser una fiesta. Al mismo tiempo, muchas personas nos dicen, no, pero Israel hace pinkwashing, que es esta acusación que se le hace de querer lavar la imagen aprovechándose de ciertas minorías como la comunidad LGBTQ y más. Pero lo que queríamos un poco conversar hoy es que existen no solo una, sino dos, podríamos decir tres, con la de Haifa y otras también en distintos puntos de Israel, que son marchas que tienen contenido muy fuerte, porque si bien quizás la de Tel Aviv se identifica mucho más con una cuestión festiva y los colores y los disfraces y el glitter y la preparación y los atuendos y la alegría, está también la marcha que tiene lugar en Jerusalén, que suele tener un contenido político muy fuerte. Tenemos mientras hablas un Imágenes. video, ¿no? Para pasar mientras. Sí, vamos a estar viendo primero. Aparte es como hacer Imágenes. 2 marchas en 2 países diferentes. Sí, porque los contextos en ambas ciudades son muy diferentes. Las batallas que tienen que dar ambas comunidades en cada ciudad son distintas. Voy a contar una anécdota. Estaba hablando hace un tiempo, hace unos años, con un chico español, gay, no judío, y para él yo era la primera persona judía que él conocía y además era la primera persona que se consideraba sionista que él conocía. Entonces me dijo, ¿y vos que parecés progre? ¿Qué pensás del Vos que pinkwashing? parecés progre. Me encanta eso. Hay que ver cómo estaba Vos que vestida. vos que sos tan ¿Qué progre. tenías puesto ese día? Ahí estamos viendo imágenes de Tel Aviv. Me decía, ¿qué pensás del el pinkwashing En cualquier que momento lo hace vemos a Johnny Israel? acá. Claro. Y yo le decía, vos no sabés el contenido político que tiene. O sea, eso es más real que cualquier otra marcha que pueda tener en tu lugar, en tu país. Y en mi país también fue en un contexto distinto donde quizás estábamos, yo por lo menos sentía que Argentina estaba en un momento donde los derechos de la gente LGBTQI más no estaban siendo cuestionados como sucede ahora nuevamente en algunas oportunidades. Perdón, ¿qué año era? Y esto habrá sido hace como 6 años, si no me equivoco. Y yo le comentaba que en Jerusalén las marchas llevan carteles, ahora vamos a ver unas imágenes. En Jerusalén son con carteles que tienen otra connotación, porque la comunidad ahí tiene que estar todo el tiempo luchando con un contexto local que es más observante, que es más tradicionalista, que es más religioso, donde las comunidades tienen que enfrentar muchas batallas y donde en muchas oportunidades sucedieron incidentes, 2 trágicas muertes. Sí, en 2015 un loco ultraortodoxo apuñaló a 6 personas y una de ellas, Shira Banki, adolescente. de 15 años, Exacto. murió por culpa del apuñalamiento. Él está preso todavía. Sí, en el 2005 también. Están pidiendo la liberación, entre paréntesis. Sí. Sí. Están pidiendo la liberación y no descarto que sea liberado en los Y próximos meses. Shai Schlissel, creo. Exactamente, Que se llama sí. el enfermo mental, sí. Sí, y un poco también para conversar hoy que ambas marchas, y también la que tiene lugar en Haifa, y también las que pueden suceder en otros barrios en Israel, tienen derecho a existir en todas partes de Israel. Y también es importante que sepamos que las comunidades dan sus propias batallas en la medida que pueden, en la medida en la que tienen que. Y este año las consignas en Israel, que vamos a pasar ahora
a unas imágenes que son de la marcha en Jerusalén, y son unas imágenes que toma un medio norteamericano y va explicando que hay un desfinanciamiento de, por ejemplo, medidas de protección hacia la comunidad gay en Israel. Entonces tienen que salir con carteles otra vez a poder pedir protección para su comunidad, poder sentir que en las escuelas pueden estudiantes expresarse libremente, tienen que exigirle al gobierno que no considere que son personas que están enfermas. Es una cuestión tremenda porque la homosexualidad es legal en Israel desde 1988. Sí, por iniciativa de Shulamit Aloni, cofundadora de Meretz, se descriminalizó la homosexualidad, que era tolerada en la práctica hace tiempo, pero todavía faltan cosas como el matrimonio igualitario. Lo que hace Israel es reconocer matrimonios que se hacen en el exterior, pero en Israel no hay matrimonio civil y por lo tanto tampoco es legal. Hay una especie de unión civil, pero no hay matrimonio para personas del mismo género. Y además de todo lo que está pendiente históricamente, este año también se habló mucho de todo lo que está peor que antes. Particularmente hay una oleada creciente de ataques homofóbicos y transfóbicos. Sí. Y por eso esta marcha por primera vez incluyó marchar hasta la Knesset, hasta el Parlamento israelí. Exacto. Consulta, esta marcha, o sea, los últimos 2 años no se hizo, ¿puede ser? ¿O se realizó? La fiesta no se hizo. La fiesta no se hizo porque consideraban que la situación no ameritaba, no eran las condiciones. El año pasado fue en el medio de la guerra, en el medio de la guerra con Irán. Claro. Exacto. La anterior no me acuerdo, pero seguramente otra guerra. Sí, y este año volvió con un tono político, reclamando por sus derechos civiles, reclamando por la igualdad, reclamando por el Esa bandera es de presupuesto. Sí. La que aparece al final. Dice Habib Adam Sheribra Betzelem. Es una frase de Pirkei Avot, del Talmud. Se le ve el orgullo a Kevin ahí. ¿Viste? Y nada, un poquito para compartir que Israel también es esta tanto diversidad de facetas de marchas como reclamos políticos, y que cuando la violencia está legitimada desde arriba, la violencia después sucede abajo, como han sucedido los acontecimientos trágicos en manifestaciones. Pero es importante saber que hay un sector de la población que sigue luchando, que sigue reclamando, y también otro sector de la población que, si bien no se identifica con la comunidad LGBTQI+, apoya que su comunidad tenga la partida presupuestaria que le corresponde para seguir educando y creando espacios más seguros. Sí, de alguna manera, como que acá en la diáspora decimos como que Israel es la única democracia de Medio Oriente, y si bien es real que la comunidad LGBT tiene una mejor vida que en otros países de Medio Oriente, sí. eso no significa que tengan todos los problemas solucionados. Sí, se considera que la comunidad LGBT en Israel es la que se siente más segura de la región. Hay marchas que han alcanzado las 250.000 personas, contemplando también turistas, porque es un fenómeno que hay gente que quiere estar en esa fecha para verlo en vivo y en directo. Pero aún así todavía queda un camino por recorrer, y un reclamo que están haciendo en este momento está vigente. Es año electoral, entonces también sus voces tienen que ser escuchadas. Sí, y hablar de este tema no es pinkwashing, porque es una celebración y la comunidad LGBTQ+ tiene derecho a celebrar su identidad, pero también es una reivindicación de los derechos y también es un recordatorio de todo lo que falta hacer para tener igualdad real. Así que no veo dónde está el pinkwashing, porque es difícil suponer que la situación es perfecta. Que sea mejor que la de los vecinos no es decir mucho, porque la vara es bajísima. Claro. Ojalá que se siga acercando más a lo que es libertad e igualdad plena para... Mi tema con el pinkwashing, si puedo. Por mi favor. tema con el pinkwashing es que el pinkwashing supondría que hay una colaboración directa entre el público de la comunidad LGBT y el gobierno. Ese es mi problema con la iba a decirte Ana, con El el argumento. argumento del pinkwashing. Sin embargo, sí voy a decir una cosa. intérprete. Ahí está, muy bien. Sin embargo, voy a decir una cosa. Eso no quita que el gobierno sí utilice el hecho de que existe gente que tiene un reclamo justo y que hace uso de su reclamo y que quiere vivir su vida como quiere, que el gobierno sí lo use para decir, mirá, como somos el único país, el mejor país en Medio Oriente en términos de LGBTQ+, etcétera.
pero que después no hace nada por ese público. Claro. O sea, por eso yo digo, mi problema con los que dicen sprinkwashing es, no es que hay una comunidad que está diciendo, che, a propósito salgamos para mostrar que somos mejores que los palestinos. La comunidad está pidiendo por sus derechos y mostrando y haciéndose visibilidad también de lo que ellos viven y es correcto. Pero el gobierno, yo creo que realmente utiliza a esa gente cuando la tiene que utilizar y la deja tirada cuando la tiene que dejar tirada. Y ese es el gran problema, me parece, que hay con todo en Israel. Tal cual, Coincido. de acuerdo. Y bueno, también tenemos que pensar nosotros qué lugar ocupamos como diáspora judía, a la que Israel tal vez a veces escucha, pero que de alguna forma nos atraviesa lo que pasa en Israel para expresar solidaridad real y no solamente la misma utilización Claro. que plantea Johnny, de decir, bueno, los gays la pasan bárbaro en Israel, bueno, ¿cómo podemos hacer para que esto sea realidad si es importante para nosotros? Bien, Sí. bueno. Ahora sí vamos con Johnny. Quiero decir que yo Hola, no escucho Luzu, yo no escucho Olga, yo escucho Can en español, o sea, quiero que lo sepan. Yo tal cual, ¿eh? No sé si ahí vas a encontrar mucho de Israel tampoco. O sea, tengo la suerte de ser como medio un monopolio de... Pero bueno. Bien, sabemos que sos abogado especializado en derechos humanos, que ejercés Sí. aún, pero queremos saber también cómo es el camino que hiciste para llegar a esta conducción en Cannes. Fue algo bastante gracioso. Yo estaba trabajando en Fiscalía Federal, Fiscalía de Estado, trabajando en casos de crímenes internacionales. En un momento dije, la verdad, quiero hacer algo solo, propio. No, me estaban llamando de unos estudios, yo estaba pensando en ir a trabajar en un estudio jurídico bastante grande en Israel. Tuve un par de reuniones, entonces estaba pensando en dejar porque me ofrecían buena plata. Y en un momento tuve una charla con el que sería mi jefe y me dice, lo único que no entiendo es si estás dispuesto a volver a empezar de nuevo, me dice. Porque empezaste de cero en Argentina, volviste a empezar cuando entraste a Fiscalía y ahora tendría que volver a empezar. Y la verdad, y no sé, como que me cayó una ficha, lo miré y le dije, la verdad, no estoy listo. Y le dije, no tengo ganas de trabajar con vos, gracias por la entrevista, se terminó y decidí empezar lo mío. Y como tenía un poquito de miedo, en marzo del 23 apareció la oportunidad de estar en Cannes en español y básicamente fue algo que de casualidad cayó. ¿No? O sea, si lo que esperaba hacer una historia de soy un gran periodista, que yo, no. De casualidad cayó, me considero una persona que consume mucha información, mucha radio, constantemente estoy escuchando la radio, muchas cosas que quería cambiar, pero así llegué a Cannes en marzo del 23, que si se acordarán, era momento de la reforma, momento de momentos muy complicados. La reforma judicial que había sido presentada a principios de enero, o sea que Claro. en marzo era plena manifestación, movilizaciones populares en contra del intento de Netanyahu de debilitar a la Corte Suprema. Yo entro a Cannes una semana antes de que lo echen a Gallant. Hay que aclarar, por primera vez. Porque Después lo desecharon Claro. y después lo volvieron a echar. Fue en realidad Semana nunca Santa. lo deseché. eso. Fue muy interesante porque nunca lo desecharon, nunca le mandaron ninguna notificación diciendo, bueno, no estás echado. ¿Ah, no? No, simplemente todos asumieron que estaba todo bien. Este es el delirio en el que viví Israel antes del 7 de octubre también. Pero imagínate, ¿no? O sea, lo primero fue Gallant, fue increíble. Y desde ahí, bueno, empezar a hacer muchas cosas, muchos desafíos, estuvo bueno. ¿Vos cuándo hiciste el IA? En julio de 2018. Ok. Y dos preguntas, si querés contarnos un poco sobre tu carrera como abogado, si querés contar de alguna situación, caso, qué implica ser abogado especializado en derechos humanos en Israel, y nuestra amiga Yara Kapsuk, secretaria de Meretz y prima de Tomer, tu compañero de Cannes español. Ella es la que dice, Kevin, están hablando de vos en Cannes. Sí, exactamente. Ella me avisa cuando yo no veo el programa, Ahí está. me nombran, ahí me hace calor en las orejas y ahí entiendo por qué. Ella Exactamente. pregunta, algo que es muy puntual, pero tal vez a quien más le interesa, si fue difícil revalidar el título. No, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Te voy a responder las dos, pero Porque primero son la sistemas segunda. legales diferentes. Sí, no son. Ah. Voy a ¿Es decir esto de esto. derecho romano, derecho inglés? Estas diferencias ya no existen. Ok. No sé si puedo decir esto, pero es como decir En uno se usa bata, en otro no. No, eso es verdad, igual. Pero nosotros usamos bata, ¿no? Usa bata. Entramos como con el batón, como Doña Milei quería Rosa. una reforma para que la gente use bata acá. Ah, mira qué lindo. Muy al principio, Porque entonces. eso es lo que va a mejorar la justicia. Eso nos hace falta. Sí. Me gusta que Milei siempre está atrás de las cosas Y importantes. los jueces Perú. Sí. Y los jueces peluca. Bueno, sí, él usa peluca. Vos sabés que, lo dije yo, vos sabés que no es difícil. Tengo que decirlo. Todos los abogados que llegan a Israel, cuando yo llegué a Israel, no me quiero extender en esto, pero cuando yo llegué a Israel tuve una reunión con un señor que era asesor de carreras, no sé qué, ¿cómo se dice? Asesor ocasional.
Y llego y me dice, ¿vos qué sos? Le digo, soy abogado. ¿Viste? Como muy contento de que soy abogado, quiero ser abogado acá. Y me mira y me dice, ¿no te avisaron antes de venir que capaz que no era una buena idea? Así. No. Me dijo, mira, yo, si tenés ganas, mi mujer lo conoce muy bien porque todo el tiempo lo recuerdo a esta persona. Yo me dice, si tenés ganas, te puedo recomendar con algún hotel para que seas mozo por un tiempo. No desprecio para nada el trabajo, pero me sorprendió. Otra cosa. Claro. Y después me dice, después puedes ser policía si querés. A mí me decía Te veo. Claro, exactamente. Y la verdad es que me dijo, es imposible. A mí se me metió en la cabeza, es imposible. Todos los abogados que llegan a Israel de afuera, particularmente de Argentina, es imposible. Por lo menos hasta hace un par de años, es imposible. No, el derecho es completamente distinto. El derecho, a ver, yo siempre lo digo de la misma forma. McDonald's hoy está en todo el mundo. Para que McDonald's esté en todo el mundo necesitó que haya un derecho medianamente parecido en todo el mundo. A esto se llama globalización. Todos los países occidentales pasaron por la globalización en mayor o menor medida. Por lo tanto, el derecho es muy parecido en todos lados. En todos lados. Hasta en plazos es parecido. Es increíble. Entonces, no es verdad que es imposible. Yo en la época de Corona ya estaba decidido que iba a hacer otra cosa. Y mi mujer un día me dice, escúchame, el máster lo estás haciendo por Zoom. Estás laburando por Zoom. Me dice, estudia, si reprobás los exámenes, los reprobás. ¿Qué pasa? O sea, no... Y la verdad, empecé a dar 1, 2, 3, los empecé a probar todos. Y después tuve que dar el último. Lo aprobé también. Es tremendamente posible de ser abogado en Israel, en cualquier parte del mundo. ¿Por qué tuviste que hacer una complementación o todo de cero? Son 10 exámenes porque es cada uno de diferente rama, tipo cada examen de diferente como rama. en Estados Unidos, la Bar Association. Claro, no, y después, el colegio de abogados, ¿no? Claro, tenés 10, ahí va. uno de derecho comercial, penal, civil, contrato, 10, y después tenés uno de todo. Ok. No tenés clases, o sea, vas directamente a los exámenes, tenés que prepararte por tu cuenta. Exactamente. Cualquier persona que haya estudiado acá, por lo menos Universidad de Buenos Aires, está completamente preparado para hacer coso. Y a eso voy con la primer parte de la pregunta. Israel es un país con una, y yo lo veo todos los días cuando voy a los tribunales, con una tradición jurídica muy joven, muy joven. El hecho de que nosotros tengamos acá en Argentina 200 años de tradición legal, de tradición jurídica, marca una diferencia tremenda. Y yo les voy a marcar, yo trabajo mucho con la Defensoría Pública allá. Y como sería una especie de contratista, como abogado externo. Ellos cumplieron la semana pasada 30 años. Un evento muy lindo. Yo di una charla también en el marco de ese evento sobre el tema de las garantías procesales, algo que no existe, no se sembró lo suficiente para que empiece a crecer todo lo que nosotros conocemos. Por lo tanto, lo que uno ve en diferentes instancias realmente es que todavía no se llegó a un punto de discusión jurídico-legal al cual en cualquier otro país occidental se hubiera llegado. Y esto lo voy a dar con 2 ejemplos. Uno es, en Israel, es uno de los pocos países occidentales donde vos no podés estar presente con tu cliente en el momento de un interrogatorio en la policía. La policía le interroga, el cliente está solo. Vos le decís a tu cliente, te van a golpear la mesa, te van a gritar, te van a decir esto, te van a decir lo otro, quédate callado, o decí tal cosa, o decí tal otra, pero el hecho de que vos no puedas ni ver lo que está sucediendo, no hay nada grabado, ¿no? Es muy difícil entender por qué eso todavía sigue siendo legal. Y otra historia que les voy a contar en un caso que yo tenía hace poco. Hay un artículo de una ley que determina que vos tenés 30 días entre que arrestás a una persona y presentás la acusación. Si vos no presentaste la acusación entre los 30 días, la persona se tiene que ir y eso lo dice la ley. Es toda una historia. Al día 28 yo me di cuenta que se habían equivocado, que no estaban planteando la acusación. Presenté un escrito diciendo, che, muchachos, presenten la acusación porque si no yo voy a pedir la libertad. Esto no sucedió. De repente pasan los 30 días, pido la libertad. El juez de distrito me dice que no. Voy a la Corte Suprema. Y una jueza de la Corte me dice, pero por esta clase de delitos tan horribles, me decía. Que no importa, esto es otra historia. Pregunta que si querés no respondas. ¿El cliente es palestino? El cliente sí, exactamente. Que entre paréntesis tengo otra historia de ese caso en el Corte de Distrito que es peor, pero no importa. Me dice, por esta clase de delitos, ¿vos pensás que yo puedo liberar a una persona? Y yo le decía,
Pero juez de Corte Suprema. Es la ley. Claro, o sea, las garantías no dependen de los delitos que vos cometiste o no cometiste. Y a esto voy con el tema de que es un país muy joven, de tradición jurídica muy joven, y marca una diferencia muy grande para quien estudió acá, por ejemplo, o en un país que tiene 200 años de tradición. Entonces, en ese sentido, por eso digo con las dos cosas. No es tan difícil, hay que saber hebreo. Eso seguro. Pero no es tan difícil porque tenemos una tradición jurídica mucho más grande, tenemos creo yo, una cabeza que viene mucho más masticado todo de lo que ya está pasando allá. Y para la primera parte, digo, es desafiante. Es un lugar donde no tenés todas las garantías procesales que acá tenés o que tenés en Estados Unidos, por ejemplo, o en cualquier país occidental. ¿Tuviste que hacer Ulpan o ya venías bien? Tuve que hacer Ulpan, me maté en el Ulpan. Todos los días leyendo diarios para tratar de entender esto, lo otro. Aretz particularmente, hay que darle, no queda otra. Aretz que hoy fue atacado, o ayer, por algún ministro de gobierno. ¡Qué sorpresa! Sí, el gobierno quiere cerrar a Aretz, No. El principal bastión de la libertad de prensa y del control que tiene que hacer el periodismo sobre el poder dentro de Israel. Y yo soy un orgulloso suscriptor. $120 al año y vale la pena cada centavo. ¿Cómo es la estructura Yo de pago mucho prensa? ¿Vos pagas menos? Yo pago menos. Yo pago por la versión en inglés. Mirá, puede más ser que fácil sea para más leer. caro. Puede ser que sea más caro. ¿Cómo es la estructura de prensa en Israel? O sea, está Haaretz, es un medio que se puede tener mediante suscripción para formarse, pero después los periodistas tienen como un sindicato y tienen... Es muy interesante la pregunta que haces, porque creo que va esto y me puedes decir si no. En Israel de entrada vos tenés al medio público de Israel, que es una corporación pública con participación del Estado, donde la idea sería que sea todo independiente. Esto es Kan, donde yo trabajo. Después tenés los diferentes diarios que son de privados, obviamente, Idiota Hronot, Haaretz, Ma'ariv, Makor Rishon, ¿de qué me estoy olvidando? Israel Hayom. Israel Hayom es muy particular, es un diario gratis. Es el único Lo que diario... era Tiempo Argentino en su Exactamente. momento. Financiado en su momento por un magnate de casinos, Sheldon Adelson. Y sigue siendo. Por la viuda. Es claro, por la viuda, Porque es USA Today. Claro. Lo cual fue algo muy interesante porque es un diario muy cercano al Likud, muy cercano a Netanyahu, que particularmente la viuda de Sheldon, que creo que se llama Miriam, mega exactamente. donante republicana muy amiga de Trump. Miriam estaba muy a favor de la liberación de los secuestrados, de manera urgente. De manera urgente, en contra de lo que quería Netanyahu, que Netanyahu nunca quiso liberar a los secuestrados, si quieren después lo hablamos. Y ella cortó con Netanyahu y se vio en la línea editorial del diario. A tu pregunta. De hecho, los rehenes usaron mucho a Miriam Adelson como intermediaria con respecto a Trump. Exacto, heroína con Trump, nacional. Con Trump. Ahora Trump no con tanto, Netanyahu. pero Miriam Adelson sigue siendo. Es verdad eso. Trump pasó de ser amado a odiado en Israel. Pero no, hay un gremio de prensa. El gremio no es tan fuerte como uno esperaría. Okay. Cipreva tampoco. Bueno, ahí está. Bueno, puede ser. A mí, yo te voy a decir algo. Yo ya dije, yo no era periodista acá. Yo era abogado cuando vivía acá en Argentina, pero cuando el gobierno quería cerrar Clarín en su momento y no sé qué, había una respuesta de la prensa muy fuerte, mismo desde TN, Clarín, etcétera, marcando una postura en contra del gobierno. Algo que acá Kan, por ejemplo, y Haaretz un poco más, pero Kan no toma esa postura. No ves una lucha organizada de la prensa diciendo, che, están tratando de callar a la prensa, muchachos. O sea, esto es muy grave. Es verdad, hacen discusiones en la Knesset a la que invitan a periodistas, pero no hay realmente una lucha real de la prensa. Kan no habla del tema. Kan dice que no se puede hablar del tema, la bajada de línea. Que no se puede. No sabe, la Corporación de Medios Públicos. Exactamente, que es la que quieren cerrar. cerrar. Radio. Claro, lo que y quieren. Que no es oficialista. No es oficialista. Tampoco diría que es opositora. Es bastante crítica también de la oposición. Tiene una visión bastante independiente. Iba a decir, el modelo es el de la BBC, pero hoy en el mundo sionista no se lo quiere mucho. Pero esa sería la onda. Y la verdad es que Kan. Hoy la bajada de línea de Kan es, no se puede hablar del tema, porque es un conflicto de intereses, supuestamente. Yo voy a decir algo, participando al medio capaz me meto un lío, pero hay muchos cambios que sorprenden mucho. Desde que empezó el Mundial,
Cannes, el canal Cannes dejó de pasar noticias. No existen más noticias en Cannes. ¿Solo mundial? Solo mundial. Y cuando no hay partido del mundial hay programas de cocina. Esto en un contexto en el que Israel están pasando muchísimas cosas. Exactamente. Por lo tanto, no estuve las últimas 48 horas, capaz que todo cambió con los 1000 días del 7 de octubre, pero venían pasando otras cosas la semana pasada también y no había noticias. Como esto va a ser diferido, vale la pena aclarar, hoy mientras estamos grabando esto se cumplen 1000 días desde el 7 de octubre. Y es muy interesante que Cannes haya tomado esa decisión. No sé qué es lo que... Siento que hay algo que está sucediendo que no es correcto, pero no veo una postura firme de decir, che, le están sacando a la prensa. Creo que tiene mucho que ver también con esto que decía antes. Israel es un país muy joven y hay muchas cosas que capaz que todavía, no sé, siento que o las ve como un poquito más correctas o no entiende la gravedad y eso puede llegar a ser un problema. Y vos hablaste de empezar en el programa antes del 7 de octubre. Y desde ese momento, me atrevo a hablar por mí, pero sé que no estoy solo en esto, la cobertura casi todos los días, de domingo a jueves, que estuviste haciendo con Eddie, con el resto del equipo, en Cannes en español, fue para muchos de nosotros muy fundamental en un contexto donde las cosas estaban pasando todo el tiempo y eran noticias terribles. Y quería, si podías contarnos un poco cómo fue para vos ese rol de hablarle por un lado a inmigrantes latinoamericanos en Israel sobre un país al cual algunos de ellos están integrando, pero también hacer este puente frente a latinoamericanos, muchos de ellos judíos, frente a la realidad cada vez más confusa de Israel de los últimos años. Fue horrible. Pensé que la venías pasando bien. Fue lo peor que pasó. Pero aparte se debe haber renovado audiencia o debe haber cambiado ahí también. Sí, cambió. La verdad es que también nosotros decidimos salir a YouTube en el medio de la guerra, porque no era algo que existía antes, fue una iniciativa nuestra. Muchas cosas cambiaron, pero aparte fue horrible porque no estaba bueno, porque todos los días uno tenía que andar armando otra cosa y también porque generó muchas peleas con mucha gente. Tengo un amigo particular que me dejó hablar el chico. ¿Por qué? Es un amigo tuyo. Me dejó hablar porque... Sospecho que sé. Sí, porque lo que se esperaba también de los medios, no tantos tuvieron posturas tan... Pero lo que se esperaba de los medios era de nosotros. Era que nosotros saliéramos desde el 7 de octubre a presentar la narrativa del gobierno. Y yo personalmente me negué. No digo que desde Cannes se esperaba, digo desde la gente, desde muchos de los que nos escuchaban. Yo personalmente me negué y de hecho varias veces dije, yo estoy en la situación incómoda de tener que decir A, B o C. Y lo tengo que decir porque es lo que a nosotros nos llega de información, no porque nos basamos en lo que dicen en Twitter o no dicen en Twitter. Voy a dar un ejemplo muy claro. Tuve hace poco muchos mails y mensajes por Instagram criticándome por... El COGAT, que es la autoridad civil que se ocupa de los territorios ocupados. Gracias. Metaem Perot Bashtahim, le dicen. Sí. El COGAT son siglas en inglés. Exactamente. Se las debo. Que está en los territorios de Cisjordania y en Gaza, Judea y Samaria y Gaza. Y había sacado una nota, Jerusalem Post, diciendo que una encuesta del COGAT decía que el 80% de los gazatíes se querían ir de Gaza. Entonces yo, como tenemos contacto directo con la gente del COGAT, y me sorprendió, le mandé un mensaje al portavoz del COGAT. Que es una unidad militar. Que es una unidad militar. Entonces están obligados a responder a la prensa. Unidad militar que trabaja con población civil. Exactamente. Y le pregunto, ¿cómo hicieron esta encuesta? Porque, a ver, yo entiendo cómo están las cosas en Gaza. El 50%, ahora ya un poquito más, lo controla Israel, el 50% lo controla Hamas, el 50% lo controla Hamas, están los gazatíes no están del lado de Israel. Entonces, ¿cómo hiciste la encuesta? Primero, ¿quiénes fueron? ¿Fueron sociólogos o fueron soldados? Segundo, ¿qué hiciste? ¿Mandaste soldados al lado donde está Hamas? ¿Pediste permiso a Hamas para poder hablar con Gazatí? ¿Cómo llegaste a ese número de 80%? Y ahí me empieza a responder. Me dice, no, tenemos una página de Facebook en árabe. Asumimos que los que nos siguen son gazatíes. Y nosotros pusimos un post, se los puedo mostrar, que dice, dale like si querés irte, retuitea o repost, no sé cómo se llama, si querés saber sobre ayuda humanitaria, comentá si querés... no es serio. No me acuerdo qué. No. Entonces el 80% dio like. Le digo al tipo, acabo de entrar a la página de Facebook, seguí la página y le di like. Le digo, vivo en Jerusalén, Kiryat Yobel, bastante lejos de Gaza. Bueno, no bastante. Y me dice, bueno, pero nosotros creemos, me dice por la información que tenemos, que el 80% de las personas que siguen, no sé qué, son gazatíes. Le digo, ¿puedo ver esos datos? Me dice, no, eso es oculto. Perfecto, lo respeto. Ahora,
No sé si eso es una encuesta, ¿no? Entonces yo salí con esta información de que eso no era una encuesta. Por alguna razón lo levantó un medio en español y me generó muchas... al final sos funcional de antisemitismo y no sé qué. Hay que generar que se vayan los gazatíes, etcétera, etcétera. Yo digo, mira, estoy en la posición incómoda de hacer lo que tengo que hacer, que es darle información. Después hay discusiones mucho más filosóficas. Si fuera correcto defender todo el tiempo a Israel. La verdad que fue horrible. El 7 de octubre y todo lo que vino después fue horrible. Y hubiera preferido que no haya necesidad de que nada de eso suceda. No, desde ya. Pero no, creo que todos los que comunican, sean periodistas o no, estuvieron en una posición horrible de tener que decidir entre informar o defender. Eso, como ¿qué pasa con otros periodistas? Hay gente que sale a decir, che, acá se me juega mi ética profesional, periodística, con respecto a cubrir la guerra. Creo que no, pero creo que es natural también. Creo que es natural. Hay sectores que sí, hay sectores que no. Pero creo que es natural, voy a decir los que no. Porque no los voy a culpar. Porque la verdad es que fue un día tremendo, una humillación horrible, una tragedia que es... no sé si existen palabras para definir lo que pasó el 7 de octubre. Y entiendo que ese dolor uno lo convierte en defender y en defender. Pero el tema es que hay que poder separar qué es asbará y qué es periodismo. Exacto. Eso, y qué es defender a Israel y qué es defender el gobierno de Israel. Sí, claro. Porque en un contexto donde la mayoría de los israelíes quiere el fin del gobierno y de polarización creciente y de una cuestión muy dividida toda la duración de la guerra, o al menos después de determinados meses, hacer de cuenta acá que Israel es una sola cosa y que defender a Netanyahu es lo mismo que defender a Israel es un poco raro. Incluso llegamos a ver mensajes de familiares de los rehenes que eran censurados acá en páginas comunitarias y de Asbará porque no querían mostrar que los israelíes criticaban fuertemente las decisiones del gobierno en el medio de la guerra. Pero mira, te voy a decir algo del medio donde yo trabajo, para que veas que no es... en Cannes no se mostraban fotos de lo que pasaba en Gaza. No se mostraban imágenes de lo que estaba pasando en Gaza durante la guerra, que es algo que decididamente Israel tiene que investigar qué es lo que sucedió durante la guerra. Y esto es autocensura, no era impuesto. Exactamente, era una autocensura. Ahora, te voy a decir algo, imágenes de Niroz vimos en todos lados. Claro. Y es correcto, no estoy diciendo que no. Lo que digo es, me parece que hubo una postura muy lógica y muy natural, que alguien en alguna cadena de mando tendría que haber cortado, de decir, che, pero pará, ¿hasta qué punto estamos repitiendo una narrativa y hasta qué punto estamos informando? ¿Es correcto repetir una narrativa? Sí, hay cosas que dependen de una narrativa, pero tenía que haber mucha más información y por eso yo creo que el 7 de octubre todavía no terminó, en algún momento va a terminar, creo que va a terminar cuando se haga realmente una comisión independiente de investigación y realmente creo que la resaca que va a haber, si esa comisión es independiente y se investiga todo lo que tiene que investigar, la resaca que va a haber, porque las cosas que nos vamos a enterar van a ser muy difíciles de aceptar, mismo teniendo en cuenta que ya estamos viviendo una realidad absurda como la que es el 7 de octubre, que es imposible de entender. Bien. Vale. Como me miraste como... Ambos pensamos que tenías una pregunta. No, como que estaba pensando, yo siento que, por ejemplo, estoy en una situación de desventaja en cuanto a la información generalmente, porque cuando todo se publica en hebreo, yo no sé hebreo, por suerte existe en español, pero como hay mucha gente que tiene como un filtro de un filtro, porque o no saben que existe Cannes en español o no saben leer hebreo y acá nos llega todo bastante tergiversado, filtrado, censurado, Por entonces, partes. claro, como... Pero el punto es de dónde te llega. Cuando decís me llega todo censurado, ¿de dónde llega? Y los Por un discursos grupo de comunitarios son unilineales. Exacto. Y esos discursos comunitarios vienen de lo que vos decías antes, ¿no? El tema de la Asbará. Es muy fácil, si ahora nos ponemos a hacer un reel, es muy fácil hacer un reel diciendo, en realidad, si te pones a pensar, Israel solamente, como Israel le dice siempre a los palestinos que se tienen que ir. Por lo tanto, Israel acá hace lo correcto. Y te repito todo el tiempo, Israel está haciendo lo correcto. Y bueno, claro, Israel está haciendo lo correcto y listo, terminamos ahí. Y ya está. Es muy fácil hacerlo. Yo tendría 1 millón más de suscriptores, me parece, si hiciera, y mucha más plata. si hiciera esto. Y mucha plata seguro. Y viajes. por ejemplo. Hace poquito se aprobaron 59 millones de dólares para financiar este tipo de aventuras. Entonces, sería muy fácil hacerlo. El problema es
que realmente lo que están haciendo no es, punto número 1, no es informar, punto número 2, yo no sé hasta qué punto realmente está sirviendo a defender al Estado de Israel como Estado. Después nos chocamos con la realidad, se nos desmorona esa imagen que nos vendieron, ese discurso que nos explicaron que iba toda la gente para un lado, llegamos a Israel, nos damos cuenta que la sociedad... Porque no existe la postura fuerte. Porque ese discurso funciona a la idea de victoria total, que es la idea de Netanyahu. ¿No? Para que vos victoria tengas... total, avanzamos la guerra hasta que jamás quede absolutamente destruido. Y la victoria total es 100-0. O sea, no, todo tiene que ser... Todo tipo de objetivo lo tengo que ganar. Entonces, yo cuando yo estaba en la secundaria que teníamos pruebas por objetivos. Tengo que aprobar todos los objetivos para poder... Entonces, ¿qué pasa? Si yo apruebo todos los objetivos, pero en el medio maté a 2 millones de palestinos, tengo un problema bárbaro. Entonces, ¿qué tengo que decir? No, yo es jamás el que los mató. Y uno dice, muy lindo que sea jamás. Yo no creo que jamás tenga aviones con bomba de 2 toneladas. Dudo. Capaz no tengo la información. Entonces, de repente, el problema es que en este discurso de la victoria total se mete esta necesidad de estar defendiendo constantemente cada una de las actividades que hace Israel. Y mira, la victoria total no existe y es un discurso de Netanyahu. La Sbará, en una parte cobra, en otra parte hay gente convencida, pero lo que busca la Sbará es defender de manera partidaria a una narrativa. Si nosotros nos queremos informar y es una lástima que las comunidades hayan entrado en esto, pero si nosotros queremos informar de las comunidades, qué sé yo, es un problema. Ahora, también te voy a decir lo otro. La gente ya no le interesa el periodismo. La gente quiere escuchar lo que le convence. Sí, Lo que ya piensa y quiere... Sí, claro, yo creo que ya no hay interés por esto que hacemos. Y qué triste, porque cómo nos vamos achatando mentalmente si solamente queremos escuchar lo que ya pensamos de antes y no queremos ver estas complejidades y profundizar en estas cuestiones. Los medios para mí se están convirtiendo en eso también, lamentablemente. Muchos medios se están convirtiendo en eso, en ir confirmando lo que creen que su audiencia piensa y entonces el periodismo independiente queda como medio hoy opositor de acá, hoy lo van a tildar en Argentina, por ejemplo, de kirchnerista, mañana lo van a tildar de mileísta, porque va pasando de acá para allá. Pero me parece que lamentablemente muchos medios van a eso. También voy a decir la otra parte, todos los que hacen Asbará, ¿qué te dicen? Te mostramos lo que los medios no te muestran. ¿Cuándo fue la última vez que leíste el New York Times para saber lo que el New York Times decía? ¿Viste? O sea, la verdad... A eso ya no les pago la suscripción. Claro, no, yo sí, lamentablemente. Lamentablemente lo leo todos los días. Y muchas veces me encuentro con que me dicen, no, porque en la tapa del New York Times, yo digo, no sé, leo todos los días todo el New York Times. Nadie lee la tapa. Ahí lo lee. Claro, aparte, es verdad. No, porque justo en el New York Times tenés para hacer la lectura virtual. Y vos decís, pero ¿de qué me estás hablando? Y pasó ahora con Irán. Éramos todos luchadores por la libertad de Irán. Hasta que de repente, la verdad, los iraníes no nos importan nada. No nos importa nada liberar a los iraníes. ¿No? Se callaron todos los que eran luchadores por la libertad de Irán. ¿Cómo nos enterábamos de los muertos que había en Irán? Por la BBC, que era denostada por todo, porque la BBC te decía cuánta gente moría en Gaza. Entonces, de repente, los muertos de Gaza son unos mentirosos, antisemitas, no sé qué. Los muertos de Irán, paladines de la verdad. Es muy difícil vivir en una realidad así. Pero... Ahora, también me resulta a mí que más allá de todo lo polémico y que la Asbará te termina sacando credibilidad, porque si vos estás mintiendo para desmentir cosas que son verdad, entonces cuando tenés un argumento real nadie te va a creer, porque ya sos un mentiroso demostrado. Pero también entiendo la gente que necesita eso, primero porque la realidad es muy dura y porque también ven una oleada en el mundo que no se ve tanto en Israel de desprestigio a la idea misma de Israel o a los propios israelíes como una sociedad ilegítima, de mentira, que se tiene que erradicar, y la gente va a lo seguro, de alguna forma contrarresta el odio con un discurso que niega todo. Y nos cuesta un poco estar en los grises, ¿no? No sé si a vos te pasa eso, que la gente tal vez espera que vos des herramientas porque ven una realidad de creciente deslegitimación. Sí, los mensajes directos, te puedo mostrar ahora los mensajes que me llegan en Instagram, son todos directamente en esa línea. Pensalos antisemitas. Claro, no te das cuenta, Johnny, que a vos te escuchan en Latinoamérica o que de repente hay un diario de España, de España, de Barcelona, creo que era en realidad. Es la idea igual. Claro, hay un diario de España que levanta mucho lo que decimos, mucho. Dice, el periodista Jonathan Meta dijo en Cannes que tal cosa, mucho, todo el tiempo.
Y qué sé yo, a mí me dice, ¿no te das cuenta que te están usando para los antisemitas? ¿Qué sé yo si me usan para los antisemitas o no me usan para los antisemitas? Mi obligación no es pensar en eso. Ahora, también te voy a decir, el tipo que dice Israel tiene que dejar de existir por lo que se hizo en Gaza es tan extremo como el que defiende este gobierno. Y creo que los dos están equivocados. O sea, me parece que hay que combatir a esto y combatir a lo otro también. El problema es cuando vivimos diciendo que los chicos de las universidades de Estados Unidos son todos antisemitas, y yo no sé si lo veo. También la definición de antisemitismo se está estirando bastante. No digo que no existan, pero me parece que hay un error que está... Vos lo decías, Valentes, porque vos marcabas antes el tema de los derechos de la comunidad LGBT, que ahora están mucho más cuestionados acá en Argentina. Sí. Yo creo que lo que está pasando es que estamos en un... Capaz me estoy pasando de No. Pero creo que lo que está pasando es que estamos en un momento de mucho individualismo en el mundo, ¿no? El mundo se volvió individualista. Entonces lo que termina pasando es que a nosotros no nos importa. Antes... nosotros queríamos generar más derechos para otros, que no son como nosotros. Sí. Queríamos tratar de incorporar a más gente, nos preocupaban, recién hablaba con una chica que tiene un restaurante vegano, nos preocupábamos por los animales, hasta eso llegábamos. Y de repente hay gente que empezó a sentir culpa, esa culpa le generó resentimiento, y ese resentimiento le generó odio, y entonces se armó todo un movimiento de odiar a los que quieren incorporar, los que quieren más derechos, estas cosas. Y entonces lo que me parece que está pasando ahora es que el mundo está llevándose al odio. Y hoy, para un sector, hay odio a los musulmanes, odio a los que son un poquito más oscuros, odio a los inmigrantes, odio a todo lo que sea distinto a mí, y de repente, en otro sector, hay odio, obviamente, odio a los judíos, hay odio a los israelíes, hay odio a Occidente, hay odio a, no sé, los norteamericanos. Y me parece que si nosotros no entendemos que el antisemitismo es una forma de odio, es una expresión de odio, como hay otras, y lo combatimos con odio a los demás, no estamos haciendo nada. Lo que tenemos que hacer es... Justificamos a gente que promueve el odio a los demás porque con nosotros no se meten. Exactamente. Entonces lo que tenemos que hacer es combatir el odio. Homofóbicos, siéndonos cuenta que eso después va a volver, siempre va a volver. Sí. Siempre. Las alianzas momentáneas con los antisemitas de siempre tienen fecha de vencimiento. ¿Cuánto le tomó a Steve Bannon, ¿no? Que era Trump es el rey de los judíos, ¿no? ¿Y cuánto le tomó a Steve Bannon hacer comentarios antisemitas? Entonces, si vos bancás el odio te vuelve. Esto es muy simple. Si querés combatir el antisemitismo, tenés que combatir el odio, la cultura del odio. Esto es por lo menos como yo lo siento. Y por eso cuando a mí me dicen, te usan para los antisemitas. Mira, no sé si me usan o no me usan los antisemitas. Yo creo que lo que nosotros hacemos con periodismo es combatir el odio, porque explicamos lo que está sucediendo. O sea, si viene Smotrich y dice no va a entrar un grano de harina a Gaza, si nosotros no decimos que eso es un crimen de guerra, estamos en un problema. Y ahí sí se fortalece la idea de que todo Israel es Smotrich, Ben Gvir y Netanyahu. Claro. Exacto. Justamente tal vez la mejor forma de separar es mostrar que dentro de Israel hay una crítica a eso. Claro. Antes de cerrar, en los últimos programas venimos hablando de las elecciones. Queremos saber cuál de estos temas para vos van a ser, por así decirlo, fundamentales o que van a definir. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, la falla del 7 de octubre, el reclutamiento de los ortodoxos, casos de corrupción en Netanyahu o por ejemplo, la reforma judicial? No tengo idea. Te soy sincero. Porque creo que lo lógico sería que sea la falla del 7 de octubre y que también está metida en la grieta de las narrativas, pero que sea el tema de la investigación, de volver a un Israel del republicanismo, ¿viste? De investigación independiente, de justicia independiente, de medios independientes. Pero la verdad, creo que no. Creo que por lo que veo de las encuestas, Israel está muy dividido y para algunas personas lo importante es mostrar fortaleza y seguir diciendo somos fuertes. Esos van a votar a la coalición. Para otros lo importante es el republicanismo, volver a los valores republicanos. Esos van a votar a la oposición. Para otros lo importante es dentro de los valores republicanos no dejar de mostrar fortaleza. Esos van a votar algunos oposición y otros coalición. Y para otros el tema más importante es garantizar que no exista nunca en la historia un Estado palestino. Y eso lamentablemente también van a votar coalición y oposición. Entonces, ¿cuál es el tema que va a... La verdad, hoy yo no tengo idea. Capaz otro tiene otra respuesta. Y como ciudadano israelí, ¿estás preocupado por la posibilidad de que haya alguna suspensión, irregularidades en la democracia de cara a las elecciones, con un Netanyahu que, al menos en las encuestas, parece cada vez más arrinconado? Creo que hoy por hoy las encuestas no le dan mal a Netanyahu.
como toda la gente piensa. Ok. Porque Netanyahu necesita, necesita más o menos mantener la idea de 53 bancas, 52 a 55, para garantizarse que haya otra vuelta de elecciones. Por eso creo que no lo vemos a Netanyahu preocupado y pataleando. Estás diciendo, para el que no sabe, para formar un gobierno hace falta 61 diputados. Exacto. En algún momento lo explicamos, pero tal vez el público se renueva. Estás diciendo que el objetivo de Netanyahu no es formar un nuevo gobierno, sino impedir que la oposición forme un nuevo gobierno. Exactamente. Entonces creo que para él las encuestas dan bien dentro de lo que él quiere. Y en el medio tratará de conseguir otra cosa. El objetivo del Likud, por lo que yo hablé con gente del Likud, es que las encuestas le sigan dando 52 o 55. Por abajo de eso es riesgoso, por arriba de eso es buenísimo. Y una segunda, tercera ronda de elecciones, como permite el sistema político israelí, ¿les resultaría beneficioso? Sí, la gente volver al 2018-2019. Esto es lo que quiere. Parálisis política. Exactamente. Los israelíes votaron 5 veces en 2 años. Pero siempre Netanyahu fue primer ministro. Como se dice, el fútbol es un deporte donde siempre gana Alemania y al final no. Bueno, lamentablemente. Hasta Paraguay. Claro. La idea es siempre que Netanyahu se mantenga como primer ministro y se va a mantener en esa inestabilidad hasta que de repente la gente entienda que no hay otra opción, porque, bueno, si tanto es inestable, vamos con Netanyahu y vamos a votar a Netanyahu. Esto es lo que me explicaba a mí una persona del Likud, por lo tanto digo, no creo que sea tan negativa la visión del Likud de la realidad política. Dicho esto, no descarto que Israel pueda ir a una guerra y que entonces no tenga que haber elecciones. Noam Solberg, que es no solamente vicepresidente de la Corte, sino también es el presidente de la Comisión Nacional Electoral, dijo ya, de manera increíble, que no lo deslizó, lo dijo literal, que es correcto suspender las elecciones en un caso de una cuestión de seguridad. O que de repente se pongan cámaras en las urnas. Y esto haga que mucha gente no quiera ir a votar. Claro, mientras se ponen cámaras en las urnas, también la policía, la Corte en realidad, dice de manera muy clara que no se va a arrestar a ortodoxos que vayan a votar y que hayan evadido el ejército. O sea, hay como dos realidades paralelas, pero hay infractores buenos para el gobierno e infractores malos. El Likud sueña con cámaras en las urnas hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Lo quiso hacer en las urnas de los barrios árabes en las elecciones de 2000. No me acuerdo si en las de 2022 o en las anteriores. Yo siento que 2022. Pero como mínimo 22, digamos, puede ser que haya sido antes. Sueñan con eso hace mucho tiempo. La Corte viene diciéndolo. Ahora salió un fallo muy, muy difícil para ese tema, porque la Corte le ordenó a la Knesset rehacer la elección del Contralor del Estado, que tiene que ver con esto, porque habían pedido que se saquen fotos. Pero no descarto eso, pero digo, las encuestas no van tan mal como para que se desesperen por ahora. Uy, ¿cómo terminamos así? Entonces, no sos. Voy a suponer, a partir de todo esto, que no te identificás con el gobierno israelí actual. ¿No sos optimista con respecto al futuro? No soy nada optimista con respecto al futuro, no. Pero terminamos peor. ¿Es más No. pesimismo o más incertidumbre? No, es pesimismo. Creo que tenemos la certeza de que este gobierno va a continuar por lo menos por unos años más. Tenemos la certeza de que este gobierno va a aumentar la cantidad de agresividad en términos de frentes. Siria, Líbano, Gaza muy probablemente vuelva a activarse. Y Gaza hace mucho que no entra ayuda humanitaria. Hace mucho. Sí. Y no está pasando nada con eso. Irán, ya vimos cómo se vuelve a activar cada tanto. Está la posibilidad de una oleada de violencia en Cisjordania, que es un... que ya está. barril de pólvora. Ya está. Están los colonos alentados o con la vista gorda del ejército están haciendo desastre todos los días, incendiando casas con personas. Y recordemos que se acaba de aprobar una ley de pena de muerte que califica que eso no es un delito que sea pasible de pena de muerte, pero si fuera al revés, si lo hace un palestino, sí. ¿no? Sí. O sea, Sí, una doble vara para el concepto de terrorismo. pero creo que no. Ahora tengo una luz de esperanza. A ver. Una chiquitita. Inyectámela. Creo que el problema de los populismos estos que estamos teniendo, sea de derecha, en este caso tenemos de derecha, existe también de izquierda, creo que el problema de los populismos es que no dan soluciones al final del día. Y creo que eso va a generar que en muchos lugares la gente empiece a votar otras cosas, más pragmáticas, pero es una esperanza, más pragmáticas para tratar de volver a ciertas soluciones. Entonces creo que puede ser que en octubre en Israel no se definan las elecciones, pero en noviembre se definan en otro lado,
y que ese otro lado termine influenciando mucho en ciertos populismos que estamos viendo de derecha en Latinoamérica y también en Israel, me parece. Puede llegar a ser un... Bien, vamos Bueno. a cerrar con esta última idea que me parece que es bastante optimista. Para el Claro. graph, Johnny Meta, en octubre cambia el gobierno. Yo Al escuché algo así. revés. Cae el Yo populismo. escuché eso, no sé. Somos Son todos felices y hay interpretaciones. paz en el mundo. Bueno, muchísimas gracias, Johnny. Esperamos verte en algunas otras vacaciones o visita laboral que tengas Gracias acá en a ustedes, Argentina. Gracias, Johnny. Gracias. Yo estoy muy contento, gracias. Estamos tristes por las noticias, contentos de verte. Ahí Y está. Para la gente en casa, sigan acá en español y sigan a Merece Johnny Meta, Ah. Jonathan Meta, ¿cómo se llama? Sí, sí, acá en español, chicos. Yo Acá en ya- español. ya Y está. por supuesto, América Argentina. América Argentina. y suscríbanse al canal de YouTube o no habré nacido. Y recomienden Shakshuka. Y hoy Yo no lo tenemos recomiendo todos los consigna. días. Gracias, Johnny. Bien. Gracias, Johnny. Hoy no tenemos consigna, pero comenten igual. Sí, Dejen su ¿dónde comentario. encuentran su esperanza en estos momentos en la comunidad? ¿Algún viaje que haya salido muy mal? Estoy tomando el tema de mi columna. ¿Puedo decir una cosa más? Una cosa más. Sí. Por esto de dónde encuentran esperanza. Creo que hay un tema que es clave. Ninguna elección marca el destino de nadie. O sea, si en octubre vuelve a ganar el gobierno, me parece que también hay que entender eso. O sea, los movimientos tienen que seguir luchando por renovarse y en algún momento va a cambiar. A eso también iba con lo que decía antes de lo populismo. En algún momento va a cambiar. Y si no cambia ahora, cambiará después. Ahora yo no soy optimista, pero en algún momento va a cambiar todo esto. Bien, yo Gracias. te contrato de abogado, si alguna vez termino Deberías. preso en detención administrativa. en Israel. Ojalá que nunca me llames. Y no conté las historias de detención administrativa. Mira. No hablamos de la detención administrativa, para otro, Otro programa. episodio. Otro programa. Bueno, ahora sí. Nos vemos en el próximo programa de Shakshuka. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chicos.